Regresamos con más análisis en Así Estamos. Compartimos con Jacqueline Rivera, diputada del FMLN en la Asamblea Legislativa, relatora de la Comisión de Legislación, y hablamos sobre el tema entonces de evasión al fisco, la elusión, el castigo para quienes evaden las responsabilidades ante Hacienda. Diputada, yo en un principio creo que he sido de los primeros en estar de acuerdo en que sí, el tema de evadir el fisco es tan dañino como la corrupción. Es dañino porque al final no llegan los recursos y el país sufre. Pero, ¿cuál es la realidad que sustenta todo lo que se habla a nivel de evasión y de elusión y de gente que no paga? ¿Es real esto? Porque al final hemos visto esfuerzos que han detallado gente que no paga, pero son casos que están en juicio, que tienen dentro de la cobertura del derecho también la oportunidad de aclararse. Entonces, ¿realmente esto es un déficit realmente del país, el tema de la falta de pago al fisco? Bueno, mire, yo defino esa debilidad, a mi juicio, que parte de dos premisas. Una, Rafael, es que nosotros en tema de delito fiscal tenemos una legislación, yo la defino bien blanda. Es una legislación que no tiene dientes, penalmente hablando. Ese es un primer aspecto, es decir, tenemos tipificados por lo menos 5 delitos, ¿verdad?, que se caracteriza que esa conducta de ser cometida se convierte en delito, pero tenemos un procedimiento, a mi juicio, que jamás vas a sancionar a alguien porque haya defraudado la hacienda pública. Entonces, hay un primer vacío, a mi juicio, que es de ley. Hay un segundo vacío, que esto no es exclusivo de El Salvador, Rafael. Los seres humanos nos caracterizamos porque no nos gusta pagar impuestos. Y claro que a veces está justificada la indiferencia por cómo se han administrado los recursos, porque muchas bolsas de la corrupción se han beneficiado de los dineros del pueblo, por malversaciones, por obras iniciadas y no terminadas. Es decir, por esas tantas cosas es justificable, y yo personalmente lo justifico, de que la ciudadanía a veces procura no pagar impuestos. Y hay un tercer elemento que a mi juicio también afecta, y es la burocracia en la recaudación. Fíjate que nosotros tenemos tantos pasos, pero tantos pasos para recaudar un impuesto, que la Hacienda y el personal de la Hacienda Pública se vuelve ineficiente para verificar que las personas están contribuyendo con lo que les toca. Esos 3 aspectos, a mi juicio, han significado para el país, y digo, los 2 últimos no son una situación exclusiva de El Salvador, así sucede en todo el mundo. Pero para el caso de El Salvador ha significado, Rafael, no recaudar en términos generales, te estoy hablando en concepto de IVA, de renta, que son los impuestos directos más significativos de la hacienda pública, alrededor de $1.000 millones al año. Y eso no lo dice el gobierno, no lo dice el FMLN, esos son estadísticos que están de antaño. Tú te acuerdas de aquel embajador, William Walker, que dijo que la evasión del país andaba por los 1.000 millones en aquella época, hace unos cuantos años. O sea que significa que si el país tuviese capacidad, todas las instituciones que recaudan impuestos, Rafael, tienen siempre portillos. Es difícil que vos vas a decir voy a eludir totalmente la evasión y aquí no va a haber evasión, no va a haber elusión, no. Lo que nosotros pretendemos es que con las herramientas que sean posibles ir cerrando esos portillos, que a veces se hace uso de la ley para evadir. Usted dijo, ya hay cárcel, ya se podría tener esto, pero ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que hace que entonces no funcione? Exactamente, y en ese sentido va nuestra propuesta. Nuestra propuesta estamos planteando a discusión, por supuesto, Rafael, el FMLN está haciendo una propuesta, este es un debate que hay que hacerlo en la Asamblea Legislativa. No pasaríamos una propuesta de esta sin debate, porque hay que escuchar a los interesados y a los afectados. En este caso, el Ministerio de Hacienda tendrá que venir a explicar a la comisión cuál es su punto de vista respecto a esta propuesta. Fíjate que hay por lo menos 3 delitos de los más conocidos que si usted comete o hace esa conducta, usted puede ser sancionado de 4 años a 6 años. Esa es la sanción general. Dice la ley, si usted evade impuestos,
Si usted evade por evadir, es decir, no pagó IVA, no pagó renta, usted puede ir preso hasta 6 años de prisión. O si usted falsifica información para evadir impuestos, es decir, usted también puede ir preso. O si usted se apropia del dinero que no es suyo, como cuando retenés el IVA y el consumidor lo pagó y tú no lo entregas a las arcas del Estado, también esa conducta es tipificada como delito, entre otras. ¿Por qué esos delitos no se materializan? Porque en la ley se dejó, y esa es la modificación primera que hacemos, una frase que en derecho se conoce como excusa absolutoria. Es decir, ese artículo lo que dice, mire señor, si usted no pagó porque evadió, si usted no pagó porque falsificó información, si usted no pagó porque llevaba contabilidad doble, si usted no pagó porque no quiso enterar lo que le tocaba enterar, al pagar ninguna de esas conductas se sanciona. Esa es la excusa absolutoria. Es decir, eso dice el Código Penal. Entonces hay gente que dice, voy a declarar y después voy a ir al impuesto interno, primera acción. Después me voy al Tribunal de Apelaciones, segunda acción. Después me voy al asilo contencioso, tercera acción. Pero en esas 4 instancias, en esas 3 instancias que hace uso la persona que pretende no pagar impuestos, te pueden pasar 10 o 15 años. ¿Sabes que hay juicios en asilo contencioso administrativo que data de los años 80? No, claro. O sea, es decir, que en esa burocracia que la misma ley te permite, yo no le he hecho la culpa al usuario ni al contribuyente, es la ley. Son los vicios de la ley que contribuyen a hacer el famoso acto de elusión. Entonces, esos vacíos que tiene la ley te permite a que las personas no haya una conducta de corregirlo, porque dice al final, cualquiera que sea el delito que cometa, si pago, me absuelven. Hay quienes dicen constitucionalmente funciona eso porque no hay delito por deuda en el país, no hay cárcel por deuda. Sí. Entonces, yo no sé si al final eso es una extensión con esa cláusula de excusa y que en base a eso entonces hemos visto que pagarle al fisco pues es una deuda. Sí, y es correcto, y eso sigue teniendo vigencia. Nadie puede ir preso por deuda, pero es que el acto ilícito que tú cometiste no te puede exonerar el pago de la deuda. Ese es el concepto, ¿me entiende? Que usted cometió un acto ilícito, usted falsificó información, usted omitió información, usted no entregó lo que le tocaba entregar. Ahí hay un acto, una conducta ilícita que nunca se va a materializar, Rafael, si nosotros no cumplimos. Vaya, ok, ¿qué hemos hecho nosotros? Vaya, mire, si usted evade impuestos porque falsifica información, porque no enteró toda la información de los hechos generadores o porque no quiso entregar la plata, usted puede pagar la deuda, pero el delito fiscal no se le puede exonerar. Nosotros lo que hemos planteado es que la pena que puede pagar si usted cae en esas circunstancias y paga es entre 2 a 4 años. La mayoría de casos también dentro del tema fiscal son discrepancias en cómo se ve desde el gobierno, desde Hacienda, lo que uno debe pagar y lo que el declarante cree que debe pagar. Y entonces eso hace también a veces entrar en estos procesos y que no necesariamente es oculté información, cambié información, sino que tenemos discrepancias y el fisco me está poniendo una complementaria y yo no la acepto porque creo y tengo otro criterio. Y va a seguir teniendo ese derecho a defenderse. O sea, no es cierto, como se ha afirmado, que la propuesta lo que pretende es una persecución política a los empresarios y que aquí usted, sin haber sido oído y vencido en juicio, es condenado. No. Lo que le estamos planteando al Ministerio de Hacienda es que, señor, si usted cuando verifica la declaración del contribuyente, usted advierte, por ejemplo, y te doy un caso concreto para que la ciudadanía lo comprenda, usted advierte que el contribuyente falsificó información, es decir, usted bien ve que hay hasta tachaduras de información y después cuando usted va a verificar a la contabilidad del contribuyente se da cuenta que la información que el contribuyente le ha presentado a usted no es igual a la que él tiene en su contabilidad, allá hay un delito, hay falsificación de información. ¿Qué va a hacer el funcionario del Ministerio de Hacienda? No lo va a condenar de una vez y le va a decir, no señor, usted aquí ya vaya preso, no, va a notificar a la Fiscalía.
y le va a decir, mire señor fiscal, aquí posiblemente se ha cometido un delito. Sea usted el que determine si ese delito se ha cometido o no. El funcionario lo que va a hacer es notificar a la fiscalía y va a dejar de conocer esa declaración, porque le queda ya en manos del fiscal. Será el fiscal que puede determinar perfectamente, decir, no señor, aquí no hay delito, o usted sígale cobrando y que pague y aquí no hay ningún problema. Eso es lo que nosotros estamos estableciendo, es decir, no estamos definiendo una regla donde se violenten derechos de audiencia ni de defensa jamás. Eso queda garantizado siempre en el procedimiento. Lo que estamos planteando es que la rama penal, Rafael, es, como decimos en derecho, la última ratio. Y toda tipificación delictiva debe servirle al posible involucrado en un hecho disuasivo. Es que los delitos se tipifican para que no los cometas. Entonces, en la medida que la sanción que tú vas a recibir sea una sanción que no sea simple y sencillamente pecuniaria, sino que trascienda cárcel, ¿usted qué está orientando al usuario? Mire, no lo haga. Pues. Si tenía la intención de falsificar información, si tenía intención de omitir información, si tenía intención de no entregar el dinero que debe de enterarle al Estado, no lo haga, porque si lo hace, hoy la sanción no solo será pagarlo, sino además una sanción penal. ¿Podría compararse esto con el tema de la legislación que también lleva a cárcel a quien retiene la AFP, por ejemplo, o retiene la renta del trabajador y no la entrega, que es cárcel inmediata? Entiendo que se hizo una modificación en algún momento para precisamente castigar a quien retiene y no entrega, porque ese es dinero de los trabajadores, ¿verdad? Por supuesto, y previa investigación, porque ninguna persona es condenada si no ha sido oída y vencida en juicio. O sea, hay un procedimiento, pero hay otro elemento, Rafael, que estamos incorporando, que no existía. La hacienda pública no solo se reduce a la centralizada del Estado, también es dinero del pueblo el que administran las alcaldías. Es decir, todo el dinero que entra a la alcaldía también son impuestos y tasas que el pueblo paga. Entonces nosotros hemos ampliado, decir, mire, también la defraudación a las finanzas de las municipalidades va a ser considerada delito si se cumplen alguna de esas conductas. O sea que estamos ampliando el ámbito de aplicación. Pero también estamos diciendo, mire, hay personas que intervienen en la declaración y que tienen sus oficinas ahí y se dedican a firmar y sellar estados financieros, estados de cuenta, declaraciones y todo eso, y a ellos no les pasa nada. Te estoy hablando de contadores, de auditores, que de manera oficiosa y sistemática dan fe de hechos que son falsos. O por ejemplo el funcionario que está allá en el Ministerio de Hacienda también, que te está falsificando información, también él puede ser sancionado. En la actualidad en la ley, esos funcionarios no reciben ninguna sanción. Entonces también habría modificación para los auditores, para los auditores que dan fe de los estados de financieros. Los estados financieros, porque aquí la pena no le cae al empresario, pero puede ser que en algún momento el empresario haya sido sorprendido en su buena fe. Y es el auditor o el contador el que le está haciendo la marufia. Y el empresario, porque a lo mejor el auditor y el contador tiene algún subtramafaz con algún amigo. Así funciona. Entonces, pero esa persona no es sancionada, no recibe sanción. Al final la sanción solo le cae al empresario. Pero ¿qué tal el empresario demuestra de que no era una declaración que él había autorizado, sino que hubo mano peluda allí de algún funcionario intermedio que cambió los datos? O sea, es decir, que la sanción no solo tiene una pretensión de castigar a quien pretende evadir, sino de los que se involucran en ese acto de evasión. Y hay otro elemento. Estamos, y yo aclaro, aprovecho tus cámaras, Rafael, para decir que yo soy una convencida, pero convencida, determinante, de que los delitos de enriquecimiento ilícito no deben prescribir, nunca. Si usted se enriquece ilícitamente, usted debe ser perseguido por vida. ¿Y por qué le va a prescribir en 10 años? Pero eso requiere reforma constitucional. Estamos trabajando ya en una propuesta que determine, son varios artículos de la Constitución, y traigo a colación este tema por lo que te voy a plantear,
que deben de reformarse para que el delito de enriquecimiento ilícito no prescriba. ¿A dónde quedaría entonces todo aquello de los finiquitos y cosas que ahora sirven como para decir, miren, no, yo tuve mi finiquito y entonces yo con ese finiquito quedo libre de investigación o de culpa? Porque se usan esas herramientas. Sí, el finiquito te da a vos la solvencia que ese ente contralor dice que vos estás solvente, pero el finiquito no te inhibe de que el ente fiscalizador o investigador, que es la Fiscalía General de la República, le investigue. Lo que algunos ven en eso es que no prescriban nunca, es casi, digo, a quienes se dedican a la política poder tener persecución, no importa cuándo, y usted ya fue diputada por decir algo, y alguien no la quiere volver a dejar participar y va a hacer una persecución. El que nada debe, nada teme, Rafael. El que nada debe, nada teme. ¿Y yo por qué voy a legislar para beneficiarme yo? Y no por ese artificio legal de la prescripción han salido libres varios, no porque sean inocentes, sino porque simplemente hicieron uso de eso, de ese artificio legal. Toca base cuando llega en el calendario la fecha. Exactamente, entonces usted dice, ahí va usted procurando, no, que pasen los 10 años, después de 10 años nadie me puede perseguir, pero por Dios, ¿y el dinero del pueblo? ¿Y el dinero que se robaron? Y es que aquí hay varios funcionarios que han salido exonerados de responsabilidad. Yo preferiría, Rafael, que me vencieran en juicio y que determinaran que soy inocente, pero salir por el artificio de la ley, no, a mí no me pueden procesar. ¿Por qué no te pueden procesar? Es que ya prescribió la acción. O sea que también es de doble, doble interpretación. El tema es si hay confianza en todo el sistema, ¿no? Mire, porque no son varios elementos. La medida, Rafael, que la ciudadanía cada día se empodere de la Contraloría Ciudadana, las instituciones van a funcionar mejor. Pero es que necesitamos que la gente se apropie de ese derecho de controlar cómo se administran sus finanzas. Por ejemplo, yo me siento insatisfecha todavía del uso que se le hace a la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Y sabes por qué me siento insatisfecha? Porque el pueblo todavía no la está usando. Porque allá en la alcaldía de San Juan, ¿verdad? Por no poner un municipio, porque en la alcaldía de San Juan de repente apareció hecha 10 metros de calle y en el rótulo dice que le costó $50,000 los 10 metros. Pero los habitantes de esa comunidad todavía no hacen uso de instrumentos y dicen, yo voy a ir a verificar de plano que cuánto costó la construcción de esta calle, 10 metros, $50,000, es demasiado. ¿Por qué traía el tema de la prescripción? Porque una de las reformas que venimos planteando es que el delito fiscal no prescriba. ¿Sabes que hay una gran cantidad, ya sea por negligencia del Estado o por indiferencia del responsable? Hay gran cantidad de declaraciones que dejan pasar el tiempo y nunca se pagan. Bueno, la ley dice que son 10 años. Y después de 10 años usted es libre de pecado. Sí. Y después de 10 años usted ya no tiene por qué estar esperando que le llegue una fiscalización. Y es porque también no hay a uno donde guardar tanto papel. O sea, hay cosas que también tienen que modificarse en ese sentido para modernizarlo. Y hay que modernizar otras cosas. Hay que modernizar procedimientos también. Procedimientos que deben de ser más expeditos. Plazos que deben de ser perentorios. Es decir, la sala, por ejemplo, no tiene plazo para resolver. Usted pudo haber interpuesto una demanda a la sala y dependiendo de cómo, si tiene algún conocido en la sala, contencioso administrativo, así le resuelven. Pero la sala debe tener plazos perentorios. Todas las instituciones deben de tener plazos perentorios, especialmente cuando está de por medio recursos que pueden afectar o las finanzas públicas o las finanzas privadas. Esos procedimientos deben de ser expeditos. Eso debe de incorporarse aquí en la reforma. Es decir, la reforma lo que pretende en esencia, Rafael, es cerrar portillos de elusión y ir cerrando portillos de evasión, pero además hacer procedimientos expeditos, donde el Estado no esté eternamente reclamando que se le pague. Y como tiene tantos recursos que se vuelven infinitos. Entonces, no hay proceso finito, nunca finaliza un proceso de esta naturaleza. Este es el debate. Imagínate si nosotros lográsemos, poquito a poquito, reducir la evasión y la elusión y de los $1.000 millones el Estado pudiese recuperar algunos dicen, 300. Esto es también ya no es parte de la ineficiencia de Hacienda. Ah, claro.
Claro, yo no estoy exonerando de pecado a los que han estado funcionando en el Ministerio de Hacienda históricamente. Yo no los exonero de pecado. Hay ineficiencia. La mayoría de auditores que tiene el Ministerio de Hacienda ahorita, te lo puedo asegurar, Rafael, son los mismos que han estado en el Ministerio de Hacienda. Hay algunos que hasta ya están declarados como parte del activo fijo del Ministerio de Hacienda. Es decir, los auditores que auditan, que fiscalizan la finanza de nosotros y que han fiscalizado la finanza en el pasado inmediato y en el mediato, son los mismos. Entonces también hay una conducta de ineficiencia de la institucionalidad. A eso hay que aplicarle también un procedimiento que nos permita romper con esos procedimientos burocráticos que solo afectan al final las finanzas del usuario y las finanzas del Estado. Políticamente, diputada, ¿no es esta una propuesta del FMLN como para presionar que le paguen impuestos al gobierno amenazando con la cárcel? ¿Es el momento político adecuado? ¿Se está haciendo esto con la sana intención de cubrir esos portillos o políticamente presionar al pago de aquellos a quienes les interesa que paguen? Mira, esta es una propuesta que está en la Comisión de Legislación desde el 2009. Es decir, no es nueva. Nosotros lo que estamos haciendo es remozándola, incluyendo algunos aspectos que no estaban planteados en el 2009 y que nosotros consideramos que deben de ser retomados. Y no podría ser políticamente una posición para presionar a que paguen impuestos, porque ya dije, los delitos fiscales ya existen, no los estamos inventando nosotros. No es cierto que se va a perseguir sin seguirse un procedimiento. No es cierto que se está incrementando la pena, como yo he escuchado en algunos medios que dicen que se está incrementando la pena a 8 años. Esa pena de 8 años ya está. O sea, es decir, esa pena no la está poniendo el FMLN. Tampoco es cierto que se está habilitando actos arbitrarios del Ministerio de Hacienda. No, lo que estamos haciendo es definiendo procedimientos expeditos, ampliando el ámbito de aplicación de la ley penal en el tema hacendario y además incluyendo algunos procedimientos que actualmente no existen. Entonces, obviamente cuando vos tocas el tema de impuestos, este es un tema siempre va a ser sensible hoy, mañana, pasado mañana y los años que siguen, porque tiene que ver con la contribución que el ciudadano debe de hacer. Pero yo le pregunto al ciudadano de a pie, como le dicen, ciudadano, usted cada vez que consume una cosa, ya sea comestible, ya sea de vestirse, se compra sus zapatos, lo que usted consuma, cada vez que usted consume, usted paga un impuesto que se llama IVA. Usted lo paga y usted le den o no le den el recibo o no reciba el recibo, usted paga IVA. ¿Quién es la instancia encargada de que ese IVA que ya le cobraron a usted se entregue a las finanzas públicas? Son algunas empresas, no son todas. ¿Qué es lo que pretende la reforma? Es que ese IVA que ya le cobraron a usted llegue a las instancias del Estado, que no se lo quede por otro lado. O sea, yo creo que eso es bueno o es malo. Para mí es bueno. Lo que hay que garantizar es que una reforma no admita actos arbitrarios que no permitan el derecho de audiencia y defensa del usuario. Una pausa muy breve, volvemos enseguida, diputada, y si hay alguna pregunta a nuestra audiencia, pues se la trasladamos también o comentario a nuestra invitada para este tema. Ya volvemos. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos.
del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. ¿Quiere pasarla bien el fin de semana con la familia, con sus empresas o con toda la gente? Pues puede ir a Termos del Río, consulte termosdelrio.com.sb y entérese de todo lo que hay para divertirse en familia. termosdelrio.com.sb. Y la medicina del futuro ya está presente hoy en el país. El Salvador Med Center tiene para usted tratamientos con células madre. Consulte. Vaya donde los expertos, ponga su caso y puede ser que encuentre ahí una verdadera solución, un cambio de vida con el tratamiento de células madre en El Salvador Med Center. Hablamos de los delitos fiscales, hablamos de cómo hacer que llegue al fisco lo que tiene que llegar y la propuesta del FMLN entonces, como lo hemos conocido ahora, es aplicar la ley y mejorar los ámbitos de aplicación de ley ya existente. No hay más cambio que entonces entenderíamos ampliar a que también cubra el pago de impuestos municipales y quitar esa cláusula de excusa que tiene la ley. Es correcto, son 3 cambios, 4, para enumerarlos así, ciudadano. 1, ampliar el ámbito de aplicación, es decir, que también podrá cometer delito fiscal si usted omite información, si no declara todos los hechos generadores, si no paga sus tasas municipales, también puede, bajo un procedimiento, no es de pleno derecho. Es decir, se amplía el ámbito de aplicación de la ley para las finanzas municipales. 2, se incorporan otros sujetos que no estaban incorporados, que pueden en un determinado momento cometer el delito fiscal, como contadores y auditores, ya sea públicos o privados. 3, se excluye la excusa absolutoria, es decir, que si la reforma es aprobada, una persona, si ha cometido algún ilícito de evasión, de elusión o de que no declaró todos los hechos generadores, paga, pero también paga una pena. Y 4, se está proponiendo de que los delitos fiscales no prescriban en el tiempo. Diputada, hay una persona en el teléfono. Si hay una pregunta o un comentario, por favor nos la hace llegar a nuestra invitada. Hola, buenos días. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Escuchamos. Saludando a la licenciada Jacqueline. Aquí la saluda el licenciado Marco Alfaro de la Tecnológica. Felicidades, porque personas como ustedes necesitamos para impulsar en el país muchas reformas necesarias. Gracias. Encantado de verla de nuevo, licenciada, y bendiciones. Solo era para felicitarle y ojalá porque aprueben esas reformas que ya están, pero hay que llevarlas a cabo a la realidad. Soy Marco Alfaro, tal vez se acuerda, de la Tecnológica. Saludos, Marco. Hola, si hay otra llamada, pues se la pasamos. Hola, buenos días, sí hay varias. Hola, buenos días. Tengan un poco de paciencia. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Hay alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, pero tengo una. Sí. Adelante, te escuchamos. Hola, quisiera pues opinar sobre el tema. Sí, por favor, adelante. Primero, pues, como ellos, como padres de la patria, diputados, pues, que dieran el ejemplo de gastar lo que se recoge en el Ministerio de Hacienda como se debe, que den cuenta de lo que se gasta y que pues a partir de ellos pueden ellos pues pedir y exigir. Muy bien, gracias por llamarnos. Diputada. Sí, no, y tiene razón el ciudadano. Yo con eso inicié cuando comenzamos a hablar del tema, Rafael. La resistencia de algunos de contribuir tiene que ver con las prácticas que deben de ser combatidas y erradicadas, con la corrupción, con el enriquecimiento ilícito, con el abuso de poder, con el peculado, con la malversación de fondos. Claro que esas son conductas que hay que erradicarlas y combatirlas. Yo jamás estaría de acuerdo en asolapar eso. Por eso es que digo que la ley de acceso a la información pública haga uso, usted ciudadano, porque usted detecta, advierte que en una ejecución de una obra hay posible corrupción, denúnciela, si es que para eso sirve la ley. No es solo para el hecho de enterarte que allí se gastó de esta o de otra forma el recurso, sino que es una herramienta del ciudadano para que si usted conoce que hay actos de corrupción que se están cometiendo en alguna institución por algún funcionario, denúncielo. Por eso yo digo, es la participación objetiva y real de la ciudadanía lo que nos va a permitir a nosotros construir a futuro mejores instituciones. Pero mira, Rafael, hay que combatir la conducta de intentar corromper. Yo siempre le digo a los funcionarios,
Mire, al funcionario no le pida favores, al funcionario no le diga que le agilice un trámite, al funcionario oblíguelo a que cumpla con su función. En la medida que nosotros eduquemos a la ciudadanía de que no nos vayamos acostumbrando a los trámites fáciles, que si yo le pago, le doy una prebenda a me saca rápido el registro, o que si yo le ofrezco algo, me va a ayudar en alguna gestión. Si nosotros combatimos de la ciudadanía el acto de intento de resolver todo más rápido a cambio de, también estamos contribuyendo a combatir la corrupción, porque es tan corrupto, Rafael, quien pide como quien ofrece o quien recibe. Todas esas conductas son corrupción. Una última pregunta, diputada. Si queremos emparejar la mesa y tomando la llamada del televidente, estamos viendo en Honduras instalarse hoy también una comisión de la OEA contra la corrupción, Guatemala está en eso. Nosotros eso podríamos debatirlo, ponerlo también como para emparejar ese balance que dice, bueno, nos exigen, pagamos impuestos, damos impuestos, pero también queremos que se combata la corrupción. Totalmente. Y mira, nosotros aprobamos, Rafael, y esto fue como una exigencia para que nos otorgaran el segundo desembolso del Fomilenio. Aprobamos una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio, que creo que la vinimos a hablar aquí un rato contigo. Esta es una ley que lo que pretende es recuperar lo que en la historia se le ha robado a la gente. Por eso se declaró una ley de interés público y es retroactiva. Pero esa ley podría ser perfectamente complementaria, Rafael, si nosotros buscamos un mecanismo que le permita al pueblo salvadoreño conocer la verdad. Y la verdad me estoy refiriendo, pongamos un plazo, la verdad a partir de 1992, que son los acuerdos de paz. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad de cómo se han administrado sus recursos en la historia. El pueblo tiene derecho a saber cuánto costaron la venta de los bancos, para dónde se fue el dinero de Antel, para dónde se fue el dinero de los más de 6.000 millones de dólares que hoy nos tienen en esta crisis previsional, que solo nos dejaron los papeles, pero que se perdió el pisto, para dónde se fue el dinero de la privatización de CEL. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo que el país debe transitar hacia una ruta que le permita a la ciudadanía conocer la verdad de cómo se han administrado sus recursos. Y eso, fíjate, ese conocimiento de la verdad, si nosotros lográsemos eso, puede dar lugar a que una ley tan importante como la Ley de Extinción de Dominio puede llegar y hacer lo que el pueblo está reclamando. La gente reclama, a mí de qué me sirve llevar preso a un corrupto si sale a disfrutar de su dinero y no le devuelve ni un 5 al pueblo. La ley lo que tiene propósito es ir a traer lo que le han robado al pueblo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en El Salvador se establezca un mecanismo para encontrar la verdad. La verdad, o sea, es decir, el ciudadano tiene derecho. Yo no estoy diciendo que ese mecanismo va a servir para echar preso a los que robaron hace años, porque no puede ser retroactivo, pero sí puede ser retroactivo para encontrar la verdad de cómo se han administrado los recursos del país. El Estado es rico, el Estado tenía recursos, el Estado ha tenido gran cantidad de recursos. Lo que sucede es que de manera sistémica esos recursos han venido quedando en bolsas que no son de la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho respecto a una comisión internacional? Yo le apuesto, fíjate, Rafael, y yo sé que con la Contraloría Ciudadana se puede lograr, yo le apuesto a que la institucionalidad que se fortalezca y que se fomente en el país sea de carácter permanente, no transitoria. Porque fíjate, ¿qué ha pasado con la CICIG en Guatemala? La CICIG en Guatemala no fue creada, para combatir la corrupción. La CICIG en Guatemala fue creada en defecto de que cuando se firman los acuerdos de paz, Guatemala no hizo el paso que nosotros hicimos. Guatemala no reformó el órgano judicial. Guatemala no creó una Corte Suprema de Justicia nueva. Guatemala no creó instancias de derechos humanos. Es decir, Guatemala no le apostó a la reorganización de sus estructuras. Por eso nace la CICIG. O sea, es decir, no tiene una motivación de un acto específico, sino que es como un acto complementario de los acuerdos de paz. En El Salvador, nosotros sí creamos un nuevo órgano judicial, que yo espero que esta tercera parte que hemos electo de magistrados realmente se amarre el cincho y comiencen en una depuración profunda.
Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mil disculpas por tomarnos tanto tiempo y tal vez tengamos otro espacio para seguir conversando. Muchas gracias. Y bienvenida. Gracias. Vamos rápidamente al tráfico y luego lo último de nuestro programa en este martes. Gracias, diputada.